Las últimas semanas han pasado volando. Al mismo tiempo han parecido una eternidad. Así es cuando solo vives el día. Me pregunté, ¿para qué era todo esto? Después de todo, quería ser libre tras dejar mi trabajo y conocer nuevos lugares. En cambio, paso todos los días frente en un escritorio diferente. Quería ser libre, experimentar la aventura. Era el momento de volver a ver algo nuevo, para obtener nueva creatividad. Así que buscamos en internet un alojamiento cercano. A través de Airbnb encontramos rápidamente un lugar inusual para alojarse cerca de nosotros. El sábado, después de desayunar, metimos todo en el coche y nos fuimos. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out. Nuestro destino era la pequeña ciudad de Solnhofen, en el valle del río Altmühl. Pack our bags and get in. Aquí hay un alojamiento muy especial. Weiter gerade. Hübscher ausgeschaltet. Then we'll drive real far. Hier ist so 15 Meter noch bis zum Let's get out, we can leave this city. Siehst du? Let's drive to the open air. Los recibió la dueña y hasta nos regaló una botella de Prosecco. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes and a coffee too. Hey, darling, you know we're gonna. Cuando se fue, exploramos la enorme casa por nuestra cuenta. Stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Se trata de una antigua escuela convertida en vivienda. Los suelos de piedra están pulidos y lisos por los muchos piececitos que han pasado por ellos a lo largo de los años. Las habitaciones son sinuosas y están amuebladas de forma pintoresca. Lo más destacado es el salón. El techo es tan alto como el de una sala. Hay algo que descubrir en cada rincón. El lugar perfecto para hacer renacer mi inspiración. Podía sentir lo excitado que estaba. Positivamente emocionado. Yeah, we only get one life, I wanna make it count. Estaba lleno de expectación por los próximos días en esta inusual casa. Tenía ganas de hacer muchas fotos interesantes y escribir textos. Incluso aprendí algunas notas sencillas en el piano.
Este lugar es exactamente lo que necesitaba. Un refugio acogedor y aislado solo para nosotros tres. La primera noche cocinamos una deliciosa y saludable cena y disfrutamos del prosecco que nos habían regalado. Danke. Du fängst auch jedes Mal still. Ich habe was angeschaut von einem Filmemacher, also von einem richtigen Filmemacher. Al día siguiente salimos de excursión, pero antes de eso hemos tomado un desayuno de primera clase. La casera nos había dicho que hay una panadería del monasterio en el pueblo y que los panecillos son muy sabrosos. Y efectivamente eran los mejores panecillos que habíamos comido. Después del desayuno no había más excusas. Miramos los alrededores en el mapa y planeamos una caminata de unos 10 kilómetros. Como vivíamos en el valle, teníamos que subir bastante la cuesta. No es precisamente mi actividad favorita. It's hard. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. ¿Puedes reír para el mundo? And I'll back you up wherever. Subimos la empinada ladera y descubrimos una cantera al otro lado de la montaña. Through the black and the blue, whatever the mountain, we'll climb to the next, honey. El bosque estaba desierto. Aparte de nosotros, no había nadie por ahí. Y en algún punto del camino la encontré de nuevo, mi inspiración. You're nervous. You say De vuelta a la casa, pude ponerme en marcha. Escribí como si me hubieran prohibido hacerlo durante meses. Todos los pensamientos que se habían acumulado en las profundidades de mi conciencia. Lo necesitaba todo en papel o en mi portátil. También tuve por fin la inspiración para volver a hacer fotos artísticas. También me atreví a ser yo mismo el centro de atención. Pronto compartiré las fotos en Instagram. Venir aquí fue exactamente la decisión correcta. I'm going to. A veces tiene lo que buscas delante de tus narices sin darte cuenta. Whatever the mountain, we'll climb to the. Me recordé a mí mismo que ya soy libre. With you through life and to death. Porque cada día puedo elegir qué hacer con mi tiempo. En realidad estoy exactamente
donde quería estar. Pero la sensación de verdadera libertad no es algo que esté ahí sin más. Hay que hacer un esfuerzo cada día para saborearlo. De lo contrario, no vale nada. La libertad es solo lo que nosotros hacemos de ella. Por desgracia, solo tenemos 4 días en este lugar. Una cita con nuestro médico nos obliga a volver. Sin embargo, estos 4 días son muy valiosos para mí. Incluso tengo la motivación para cocinar algo sano y hacer deporte. Seguramente haré más viajes como este mientras estemos en Alemania. Gracias por acompañarme en mi viaje. Si te interesa saber por qué ya no tenemos residencia permanente y estamos atrapados en Alemania, no dudes en ver este video.